día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 11 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario. Con cariño nos acercamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Palabra del Señor. Ya lo decían los abuelos: el agua siempre reclama sus terrenos. Pero esos consejos quedaron en el olvido y pudieron más la ambición y las supuestas comodidades. Se construyeron casas primero muy cerca del río, después sobre el lecho robado al mismísimo río. Todo parecía que era ganancia. Un terreno perdido ahora quedaba en el centro del pueblo y con unas pocas adecuaciones se convirtió de ser un terreno inservible en codiciado tesoro. Pero, como dice el Papa, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Vinieron las tempestades y las aguas reconocieron su cauce. Destrucción, muerte, pérdidas materiales y humanas, tristeza, todo se vino abajo. ¿Castigo de Dios? No, solo consecuencias de la ambición humana. El evangelio de este día es uno de esos evangelios que se nos atragantan y a los que le buscamos explicaciones y decimos que Jesús habla en forma figurada para no comprometernos en serio con lo que él afirma. Sigue de camino con sus discípulos y va enseñando lo más importante para su seguimiento. Corriendo se acerca un hombre y pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ya la misma pregunta en sí nos llama la atención. No parece que muchas personas estén interesadas en ganarse la vida eterna. Aparecen muchos libros y recetas para ganar dinero, éxito, poder, pero casi nadie está interesado en saber cómo ganarse la vida eterna, la plenitud de la vida. No sabemos si este hombre sea un sincero buscador de la verdad y quiera seguir a Jesús, o si bien solamente se trate de un judío que quiere cumplir bien con su religión. La respuesta de Jesús para muchos de nosotros es ya bastante exigente. No matarás, no cometerás adulterio, etc. No insiste Jesús en muchas celebraciones o en mucho culto. Insiste en el amor y en la relación con el prójimo. Así Jesús, como ya lo habían hecho muchos profetas anteriores, afirma que la ofensa en contra del ser humano es la que ofende a Dios.
Para nuestra sorpresa, el hombre afirma que lo ha cumplido todo desde pequeño, cosa que ojalá pudiéramos decir cada uno de nosotros. Para hacer su propuesta, Jesús lo hace a partir del amor. Toda su exigencia se entiende solamente como respuesta del amor y por amor. Una cosa te falta. Sí, es una sola cosa, pero es la decisiva. Pensar en una manera nueva, mirar de otra forma la propia vida, tener otros intereses, es decir, liberar su corazón. Y ahí se complica todo. No es que el hombre rico no piense, sino que sus pensamientos funcionan y muy bien, pero solo en una dirección: defender, aumentar, consolidar las propias posesiones, hacer crecer su riqueza. No es capaz de pensar en otra forma de vivir. Y Cristo le propone un seguimiento radical. Al mirarlo con amor, lo invita a ser su discípulo, a dejar de seguir apeteciendo el dinero, a no poner la confianza en la riqueza. Le invita a vivir como Él mismo vive, en verdadera libertad, felicidad y amor. El apego a los bienes endurece el corazón, dificulta las relaciones con los demás, enfría la fraternidad humana, nos cierra al compartir con el necesitado. En una palabra, hace imposible el seguimiento de Cristo. La ambición del dinero, aunque a veces no lo tengamos, nos lleva a destruir y a destruirnos con tal de poseer. El rico nunca se conforma con lo que ya tiene, siempre ambiciona más y destruye. Hombres y naciones sucumben a la ambición. El Papa Francisco nos dice que es el grave problema de nuestro tiempo, que destruye la naturaleza y deja tirados a los hermanos. Así hablaba enérgicamente a las Naciones Unidas. Un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. A muchos les han parecido demasiado fuertes y acusadoras estas palabras, pero el Papa solamente se hace eco constante de la afirmación de Jesús. Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los mismos discípulos les cuesta entender, pero Jesús insiste una y otra vez porque la riqueza pervierte el corazón y destruye la fraternidad. Jesús pone el dedo en la llaga en un mundo que se mueve por dinero, que se inclina y doblega ante el poder de la riqueza, que todo lo mira bajo el signo de pesos. En nuestro mundo de hambre y de miseria quisiéramos encontrar soluciones que no impliquen desprendernos, cambiar de forma de vivir. Queremos continuar en una cultura de derroche y exclusión, cuando Jesús propone la cultura de la fraternidad, del compartir y del servir. Se nos ha perdido la verdadera sabiduría y preferimos las riquezas. Contrario a lo que afirmaba el escritor sagrado, la sabiduría no se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. Este domingo, pidamos la verdadera sabiduría para construir un mundo de paz, de armonía y fraternidad. Te pedimos, Señor,
Que tu gracia nos purifique, nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrir la verdadera justicia y amarte y servirte en cada uno de los hermanos.